Vamos primero a empezar por los resultados. A ver, yo le pregunto a usted, ¿estos eran los resultados previsibles? Más allá de las encuestas, que usted sabe que son fotografías de momento, y si se hicieron una semana atrás, pues se quedaron allá. Entonces, yo creo que las encuestas hicieron su trabajo, que dentro de la estrategia política sirven para delinear algunas acciones de cara a finalizar ya el proceso, pero ¿eran estos los resultados previsibles, Fausto? Saludo cordial, don David, a todos los amigos oyentes. Bueno, realmente yo creo que sí, que había esa perspectiva, y yo el 12 de enero hice un análisis preliminar sobre el tema y había establecido con argumentos y sobre todo con sustento técnico en función de la conducta electoral de la población durante los procesos electorales anteriores del 2019-2021 y en relación principalmente a establecer o identificar fundamentalmente dos aspectos quizá, ¿no es cierto? El uno, el tema del posicionamiento de partidos políticos, porque en este proceso electoral con el método de voto y el método de asignación de escaños efectivamente así lo determinaban, ¿no es cierto? Es decir, cuál era el voto duro que tenía cada uno de los movimientos y partidos políticos opcionados, obviamente, para llegar a alcanzar un triunfo. Y en este caso, por ejemplo, en el tema de la prefectura, yo había señalado de que la Revolución Ciudadana no ha perdido, digamos, presencia política como organización o como corriente, y que tenía una base de 7% en la provincia de Imbabura, y en el caso de Avanza, que son, digamos, los dos sectores que estaban disputándose la prefectura, tenía una base de voto duro del 4%. A ello se suma entonces ya las condiciones o características propias de los candidatos, y en función de ello dos elementos más. El uno, el tema de la articulación de los candidatos con las candidaturas a las alcaldías de cada uno de los territorios, y el otro, pues obviamente la estrategia de campaña que se haya aplicado o utilizado por parte de ellos. Yo creo que se hace realidad, claro, hay algunas modificaciones en el tema de cantones. Por ejemplo, en el caso de Otavalo había una disputa inicial entre Lourdes Altalima y Gabriela Jaramillo, y sí, teníamos pensado que podría entrar en esa disputa la Revolución Ciudadana. Sí, porque subió como la última semana entre 4 y 6 puntos, en menos de una semana diría yo, porque cuando ya dio los resultados, Santiago Pérez dijo muy claramente que la Revolución Ciudadana tendía a subir. Lo que no dijo es cuánto, claro, no era previsible todavía ese momento para dar datos exactos. Así es, es que también no es previsible esos hechos, porque también en algún momento cuando se hablaban de estos estudios sobre las tendencias, se decía que existía casi el 40% de indecisos en la provincia, y yo señalaba de que sí, y preguntaba si es que en verdad eran indecisos o había un voto oculto ahí que no reflejaba en los estudios de tendencias y corrientes, y en función de ello yo creo que efectivamente ya se reflejó en los resultados, y lo sucedido en Otavalo pues demuestra ese elemento. Y el caso de Ibarra también, esta variante, ¿no es cierto?, que en principio no se preveía que Juan Arias pueda tener un resultado de tal magnitud, pero que a la final, producto de su trabajo y una estrategia de campaña que incluso él lo ha ratificado, me parece, en una rueda de prensa, cuando nosotros analizábamos y decíamos de que más del 50% del padrón electoral es joven, y él apuntó al segmento joven, fundamentalmente su campaña, pero no a todo el segmento joven, sino al segmento entre los 16 y los 25 o 28 años, que son quienes prácticamente le dan, digamos, o fueron la población cautiva de este candidato, y que obviamente asumió entonces esta votación que hoy la tiene y que le deja en segundo lugar. El otro tema es de Manrique en Urcuquí, ¿no es cierto? Nadie preveía eso, se hablaba de Caviedes y Julio Cruz en la disputa, pero aquí se refleja también un hecho, la presencia de Yachay es importante. Manrique es servidor, entiendo yo, de Yachay. Hay un discurso en ese sentido de que motivó el proceso o la dinamización económica de ese territorio, y por ende, digamos, se ancló de mejor manera a ese discurso, y obviamente la población de Urcuquí, digamos, entregó su confianza a este candidato. Lo que me llama la atención es en el caso principalmente de Cotacachi, en donde el candidato Auqui Tituaña queda en cuarto lugar. Claro, ¿no? Lo que estaba previsto es que sí, Yomar venza en esos comicios, pero claro, no habíamos pensado, yo
algo se me, por haber recorrido el territorio, tenía una idea de lo desgastado que estaba, pero votarlo al penúltimo lugar es algo que debe ser para un político de esa trascendencia y si me permite, con todo respeto, con cierto ego, debe ser bastante complicado. Es un golpe para este candidato como figura política, es un golpe para Mario Conejo y su candidata Isa en Otavalo, que también quedó relegada, es un golpe también para la propia Revolución Ciudadana en Atuntaqui, que siendo el candidato a prefecto ganador, ¿no es cierto?, de la lista 5, su candidata a la alcaldía pues no haya ganado las elecciones. Y más aún cuando el candidato a prefecto es de Antonio Ante. Se supone que ahí debería haber sido no tan complicado endosar ese voto a la candidata a alcaldesa. Claro, el endoso es muy difícil, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad de Ibarra a Álvaro Castillo como un ganador contundente del proceso electoral y obviamente los resultados también para Lucía Pozo, que hizo una buena campaña, una campaña importante, interesante, apegada, digamos, a los estándares de acercamiento. Yo creo, sin duda, hacia la población. Solo para dejar este tema sin que se nos vaya, yo creo que fue una de las mejores campañas que se hizo aquí. Obvio, no ha logrado los resultados esperados, pero se hizo una campaña muy intensa, territorial y digitalmente. A mi concepto, la mejor campaña, tanto en territorial como en digital, que fue quien sí en realidad innovó algo, se metió en el tema del TikTok, lo cual a la final ninguno de los candidatos logró dominar. Sí, ahí hay limitantes, ¿no es cierto? Si bien es cierto, desarrolló una importante campaña a nivel tecnológico y las redes sociales, pero habría que ver cuál es el mensaje que utilizó, que aplicó, cuál es el segmento poblacional a quien se dirigió. Yo no soy experto en marketing, pero sí observo de que hubo generalidad. En algún momento yo decía, los TikTok que utilizaba, bueno, hay que dejar sembrado una idea, un pensamiento, una palabra gancho, pero yo no encontré en los TikToks cuál es la palabra gancho que le vaya dando secuencia y consecuencia a cada una de las producciones que iban desarrollando. Y el otro limitante, yo creo que sí es importante, es que tenía candidato ganador en Atuntaqui, en Ibarra, en Cotacachi, tenía posibilidades de candidatos, me refiero a la alcaldía en Otavalo, pero resulta que no ancló su candidatura porque una figura nueva, con un posicionamiento nuevo, ¿no es cierto?, frente a Richard Calderón, que ya tenía una trascendencia y una trayectoria, hay que ver cómo ancló, articuló su campaña como figura política frente a estas candidaturas que le podían haber sumado a él. Claro, ahí me recuerda a usted lo que le pasó a Pablo Jurado en el año 2014. Recuerde usted que hizo una alianza con Fuerza Ciudadana en Otavalo, con Vivir Bien en Cotacachi. Jurado decía, si gano en Ibarra, que estaba seguro que ganaba en Ibarra, y no pierdo con mucho, ojo, no pierdo con mucho en Otavalo, soy el nuevo prefecto. Y ese cálculo a la final le resultó, porque así es como Pablo Jurado logró la prefectura. Esto no logró hacerlo Lucía Pozo, porque prácticamente en Otavalo no solo que pierde, sino que también pierde su candidata a alcaldesa. Recordemos que en el caso de Jurado sí ganó su candidato a alcalde, que fue Gustavo Pareja en ese entonces. Claro, pero independientemente que haya perdido Lourdes Altalima, en ese momento, ¿no es cierto?, del proceso, del proselitismo, Lourdes estaba en un nivel importante de aceptación y entonces había que, digamos, articularse, juntarse y me parece que ahí faltó mucho. En el tema de Yomar, por ejemplo, que gana con más del 30% la elección en Cotacachi, pero que no logró articularse entonces la candidatura de Lucía a la candidatura de Yomar Ceballos. En el caso de Atuntaqui, gana César Escobar, un joven político nuevo en el tema electoral y resulta que entonces ahí faltó esta articulación. Yo creo que esos son elementos, pero también hay que considerar otro tema, la corriente nacional, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando solamente de un tema local, específicamente, claro que somos parte de... Aquí estamos hablando de toda esta corriente nacional desde el punto de vista de la Revolución Ciudadana y a eso obedece también esos otros resultados que se dieron y surgieron ya a partir del día lunes con la información que tuvimos del Consejo Nacional Electoral. Fíjese usted, 9 prefecturas a nivel nacional se dice de la Revolución Ciudadana. Entonces refleja que hay un trabajo estructurado y
orquestado, hablándolo de la manera sana, para entender de que se desarrolló una campaña articulada a un proyecto nacional. Y el proyecto nacional no significaba solamente ganar prefecturas, ganar alcaldías, sino también ganar el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos de que ellos son la única fuerza organizativa que se vinculó a hacer campaña por candidatos a consejeros, lo cual la ley prohíbe. Y el otro elemento, pues, que se articuló también el tema de la consulta popular, en donde el no ganó, es decir, todo un proceso estructurado en función de un proyecto que no es para ahora, sí, sino un proyecto que es sentar bases hoy para cosechar mañana, que significaría posiblemente la presidencia de la República. A Nicolás le pasé un mapa, no sé si me puede proyectar en la transmisión, porque es interesante ver cómo el correísmo ha captado la presencia en todas las regiones. Viene desde el oriente, pasa por especialmente el norte de la Sierra Ecuatoriana y se dirige hacia el centro, hacia el norte y sur de la costa ecuatoriana. Entonces, lo que tú dices, Fausto, es muy comprensible, porque se nota que hay una especie de proyecto político bien estructurado que avanza con todo un aparataje para ubicarse en grandes partes, en grandes sectores, y son las provincias, me parece que son 4 de las más pobladas del país: Pichincha, Manabí, Guayas y Azuay. Entonces tienen Azuay, entiendo yo de que tienen, me parece que dijeron Bolívar también, ¿no es cierto? Imbabura también, no sé cuáles otras están por ahí, pero yo creo que hay que escuchar mucho el mensaje que hasta hoy siguen dando los altos líderes de la Revolución Ciudadana cuando dicen recuperar la patria, y plantean en un comunicado que han iniciado un proceso. Claro. ¿Qué significa eso entonces? Que hoy ya tienen las alcaldías, tantas 60 y más que hablan, que hoy tienen las 9 prefecturas, se habla de ello, que tienen 4 consejeros de 7 del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo dicen así, ¿no? Tenemos 4 consejeros cuando se supone que deberían ser independientes. Eso es algo insólito. Y realmente ganamos el no. Entonces, ahí viene ya la perspectiva de toda esta estrategia, ¿no es cierto?, que se configura dentro del proyecto. Hay que tomar en cuenta que aquí hay ganadores y perdedores también, antes de hablar de las perspectivas, ¿no es cierto? El uno es la Revolución Ciudadana, que se consolida. El otro es Pachacuti, que no solamente obtiene quizá los mismos territorios, sino que acrecenta. Entiendo yo, incluso ganó la alcaldía de Ambato. Lourdes Iván se ratifica. La primera mujer ¿no es cierto?, indígena alcaldesa. Evidentemente, estas fuerzas son importantes dentro del territorio nacional. Hay otras dispersas, que es un elemento interesante, porque ya no son las fuerzas tradicionales las que logran triunfos y victorias. El gran derrotado es del Partido Social Cristiano, pues, ¿no es cierto? No gana en Guayas, que era su principal bastión, no gana en la provincia de El Oro, en donde Falqués pretendía retomar la conducción de ese territorio. Gana exclusivamente en Esmeraldas, la prefectura, y en otros cantones, quizá secundarios o medianos de menor intensidad. A ver, Fausto, vamos ubicándonos rápidamente en la provincia de Imbabura. Yo sí quisiera analizar algunos de los temas. Por ejemplo, en el caso de Anabel Hermosa, ya lo habíamos dicho, no estaba en el radar específicamente, pero el crecimiento de la Revolución Ciudadana la ubicó en primer lugar. Avanzamos a Cotacachi y creo que se cumplió lo que estaba previsto. Yomar Ceballos es el ganador. Lo que no estaba previsto es que Auqui Tituaña iba a caer tan bajo. Que Rodas suba de esa manera. Perfecto. Llegamos a Antonio Ante, en donde sí me parece una campaña súper interesante. Pude ver yo las encuestas con las que empezó César Escobar, y empezó muy, muy abajo, y luego empezó con una campaña modesta. Si hay una campaña realmente que se realizó con pocos recursos, esa es la campaña de César Escobar. Si hay una campaña que manejó con un discurso político diferente, esa es la de César Escobar. Y la empatía. La capacidad de acercamiento o de cercanía con la gente. Eso le pegó mucho. Y tercero, le acaba de derrotar a un candidato que no sé cómo hará el CNE para no encontrar que hubo ahí un gasto electoral fuera del techo, porque
Solo en el cierre de campaña se gastaron miles de dólares. Fue una campaña millonaria que nadie puede decir que no le puedan comprobar es otra cosa, pero ciegos no somos. Y esa victoria de César Escobar, siendo un hombre que por primera vez se presenta en una contienda electoral, siendo un hombre que regresa a los tiempos a su ciudad, a convivir en su ciudad, porque estuvo 25 años como servidor público, le dará seguro un gran mérito. Y un adicional también es el desgaste que tuvo Rolando López, que se perfilaba como el favorito en ese proceso electoral en Antonio Ante, pero también en el que formó parte Paulina Cadena. Recordemos que Paulina Cadena fue concejala en el periodo de Rolando López, y entonces la gente como que visibilizó, identificó de que los dos tenían una misma relación, no política o ideológica, pero sí desde el punto de vista de la gestión administrativa del cantón, y entonces responsabilizó de una u otra manera y buscó, digamos, una fuente alternativa en la posibilidad de generar un nuevo trayecto del territorio. Yo creo que eso es importante. La propuesta de César Escobar me parece que es una propuesta sutil, importante, interesante, no tan agresiva en función de proyectos grandes, pero sí en función de necesidades ocultas que tenía la población. No le escuchó hablar a César Escobar de grandes obras, de grandes proyectos, y al contrario, fue él con un discurso que usted, que es ya con trayectoria política, sabe que no es muy vendedor ese plan de trabajo donde usted le ofrecen agua potable, alcantarillado, servicios de calidad y seguridad. En otros tiempos esas serían unas propuestas que no son muy atractivas, pero que César Escobar las convirtió en atractivas, necesarias y prioritarias, con un cercamiento, con una cercanía, como usted lo dice, que es muy interesante. El desgaste de Rolando López es inminente, pese a que tuvo una gran cantidad de recursos, no pudo a la final comunicar, no le funcionó. ¿Por qué cree usted? Porque no cumplió, porque la gente en esta ocasión votó por la experiencia, y no la experiencia de la persona como candidata, sino la experiencia vivida por las personas, por los seres humanos, por los habitantes. Es decir, ya tuvo una administración, la administración en toda su condición o capacidad económico y de gestión no hizo, y entonces no lo podía creer. Es decir, si es que hoy le vuelve a proponer cosas que no lo va a hacer y no lo va a cumplir porque ya estuvo en un periodo, efectivamente votó por una alternativa. Claro, lo que usted quiere decir es que tuvo una mala experiencia. Una mala experiencia, definitivamente. Y eso es lo que sucede en Ibarra. Ajá. La gente en Ibarra votó también por su propia experiencia. En las elecciones del 2019 acusaron a Álvaro Castillo de una serie de cosas de las que nunca fue, sancionado por la norma, por la ley, ¿no es cierto? Se le acusó de hechos como el mercado, etcétera, etcétera. Y resulta que entró la actual alcaldesa con esa bandera, ¿no es cierto?, de batalla. Pero la alcaldesa no cumplió, la alcaldesa ni cumplió ni demostró que Álvaro Castillo era tal. Entonces la gente dijo, bueno, nosotros vivimos esta experiencia, mala experiencia durante 4 años, no desperdiciemos nuestro voto y demos la oportunidad para que, como que dice, resarcir el error cometido en el 2019 y entregar la confianza a una persona que tiene experiencia. ¿Usted también cree eso que nuestra callejera gente decía y repetía durante todos estos últimos tiempos? Andrés Caco fue la mejor jefa de campaña de Álvaro Castillo. Yo creo que sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, y no solo ella, sino todo ese grupo que orquestó de candidatos una campaña sucia. ¿No es cierto? Que pese a esa campaña sucia de calumnias, de insultos, de agresiones, pues fue evidente la respuesta. La respuesta es esta: triunfó Álvaro Castillo en el caso de Ibarra. Ahora, los resultados también, Fausto. Siempre hemos criticado la cantidad de candidatos que se postulan, sabiendo bien que no tienen posibilidades. Yo le pongo ahí el ejemplo de algunos candidatos que participaron y no alcanzaron una decente, diría, aceptación. Freddy Esteves, Hilda Herrera mismo, que ya venía de algunos procesos electorales que lamentablemente ha comprobado una vez más que Ibarra no está preparada, o ella no está preparada para Ibarra, cualquiera de las dos. No quiero hacer polémica de aquello, pero ya le ha dicho no nuevamente. Y otros candidatos de los que en este momento no me viene ni siquiera el nombre, que tienen 2% de aceptación, 3% de aceptación,
que sin embargo gozaron de los recursos que les entrega el CNE. Mire, yo creo que debemos ser más sensatos al momento de adoptar una candidatura a los seres humanos como tal, no solo aquí en Ibarra, sino en el país. Recordemos incluso que hay candidatos a la presidencia de la República que sacan menos del 0,8% o menos del 1%, digamos así. Y en el caso de los candidatos territoriales o locales, resulta ser lo mismo, y de los mismos partidos políticos que sacan menos del 1% a nivel nacional. Fíjese usted de que yo estaba observando un poco las estructuras de las candidaturas ahora de que emitían los resultados, y observaba alianzas 1, 3, 8, 25, 45, 102, es decir, no por la mezcla, sino por la cantidad. La cantidad, claro. Cantidades que entonces yo decía, ¿a dónde van? Si es que no van a tener candidatos, ¿para qué organizan movimientos u organizaciones políticas? Yo creo que ese es un elemento quizá discutible en la actualidad respecto a lo que significa democracia. Democracia no significa postularse de candidato y que ahí ver si es que se obtiene o no se obtiene votos, y si es que hoy no gano, entonces veré otra fuerza política y me lanzaré en otra fuerza política, y si es que la otra no gano, me lanzaré a la siguiente. Mire, llegamos a un círculo vicioso que están haciendo dentro de la política. El proceso de calificación de la participación político-electoral debe desarrollarse en este país capaz de que garantice, primero, formación de cuadros, que es importante, ¿no es cierto? La relación que puedan tener los candidatos con el tema territorial y sus necesidades del conocimiento de territorio, y lo otro, las estrategias de campaña. Yo creo que es importante valorar respecto a esta intención que sí la tuvo el presidente de la República con la consulta popular, que no le fue tan bien, de la radicalización de los requisitos para que puedan existir estos movimientos y partidos políticos. Sin embargo, la Constitución y la ley o el Código de la Democracia permite hacer lo que se está haciendo, pues no podemos hacer de otra manera, pero sí debemos desarrollar debates en todos los territorios capaz de que entendamos de que la participación político-electoral no puede seguir siendo minada de esta manera, porque a la final, fíjese usted lo que sucede en Quito, nada más. El alcalde de Quito gana con el 25% de los electores, y el resto de candidatos, incluido el nulo, hacen el 75%. Entonces gana con la cuarta parte de los electores de Quito, ¿verdad? Es decir, gana con la minoría. ¿Por qué? Por la existencia de todos estos candidatos que entonces no tienen tendencia o posibilidad de acceder a un triunfo. Vamos, Fausto, le propongo rápidamente ir a quiénes son los perdedores de estas elecciones. En Imbabura hablamos del territorio. Yo en algún momento hice un análisis sobre lo que está pasando con Pachacutic. ¿Y por qué con Pachacutic? Porque Pachacutic antes de las elecciones habló con todos los partidos políticos buscando alianzas, o los partidos políticos, mejor dicho, buscaron a Pachacutic para buscar alianzas. Al final no logró. Pachacutic creyó que en su poder de convencimiento que tuvo en las pasadas elecciones con Yacu Pérez, que todos sabemos que fue por Yacu que obtuvieron esa votación, fueron solos a las elecciones, y yo había dicho que no conseguirán una sola alcaldía, y hoy vemos que es la realidad. No lograron una sola alcaldía de las 6 que existen. A la prefectura tampoco se acercaron. Me parece que obtuvieron alguna junta parroquial por ahí, pero lejos de eso, la presencia de Pachacutic, que tiene en cambio en otras provincias como el centro del país y el sur del Ecuador específicamente, no se logró consolidar una vez más acá en Imbabura. ¿Por qué cree usted, Fausto? Porque hay un histórico también respecto a la organización de Pachacutic. Ha tenido problemas desde el punto de vista interno, una diferencia, una dispersión, ¿no es cierto? Hay muchos intereses personales, grupales, que no le ayudan y no le contribuyen a consolidarse como fuerza política. Es la diferencia, por ejemplo, de Cotopaxi, en donde hay un liderazgo fuerte, ¿no es cierto?, de los líderes que están ahí, y por otro lado también desde la organización de base no hay una dispersión, sino hay una consolidación. Y hay un tema fundamental que se llama identidad étnica de las nacionalidades y pueblos, que están más solidificados allá, antes que acá. Acá ha habido también, digamos, producto de esa dispersión, de que vayan dirigentes y comunidades orientadas a participar en otros sectores. Ahora, por ejemplo, en el centro, Sierra, resulta que la Revolución Ciudadana no tiene grandes victorias. Es decir, la corriente de la Revolución Ciudadana no es fuerte allá. Aquí en Imbabura sí es fuerte la corriente de la Revolución Ciudadana, y eso incide entonces a estos resultados. La votación del candidato a prefecto no es mala,
¿sí? No supera los números indicados para obtener la prefectura, pero 10.000 votos es importante, yo valoraba esos 10.000 votos. Claro, tomando en cuenta que para esta prefectura, Fausto, eso hay que tomar en cuenta y que nuestros oyentes lo sepan. Se presentaron lo más fuerte que tiene Imbabura en política: Jorge Martínez, Gustavo Pareja, Richard Calderón, Lucía Pozo, y obviamente también Marco Guatemala, entre los más conocidos. Es decir, estuvo lo más fuerte que tiene la provincia de Imbabura en cuanto en los actuales momentos. En los actuales momentos en la política. Todos han tenido una trayectoria consolidada y llegan a un buen momento político, creo yo, y muy difícil para Marco llegar a esas instancias, lograr un buen lugar. Bueno, Marco Guatemala es nuevo, ¿no es cierto?, Sí. en este esquema. Quizá esa es una debilidad del movimiento, de que no cuenta con cuadros fuertes en posicionamiento territorial para que puedan lograr. Pero yo creo que lo pudo lograr más Marco si tenía un apoyo de sus candidatos. Sí, evidentemente. Ahora, como yo decía, la candidatura a la prefectura también debía estar articulada a las candidaturas de las alcaldías. Fíjese usted, candidatos, por ejemplo, en Otavalo, que no tenía opción, no tenía fuerza, en Antonio Ante de igual manera, ¿no es cierto?, en Urcuquí, en Pimampiro, no eran candidatos. Bueno, en el de Pimampiro sí, Diego Rodríguez, me parece, era un candidato con posibilidades en la disputa por la alcaldía, pero en el resto realmente era incipiente. Ibarra, por ejemplo. Ibarra, ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, hay un fenómeno, hay también un voto castigo. ¿Por qué? Porque saca menos votos la candidata que la vez anterior que fue candidata, ¿no es cierto? Qué bueno que le haga usted el análisis, porque si lo hago yo... Van a decir que tiene alguna situación, no, porque hay que ser realistas, ¿no es cierto? La candidata Herrera pertenecía a un movimiento, hoy se pasó a otro movimiento, y resulta que la votación fundamentalmente que obtiene es la de Pachacuti y no la del movimiento, ni siquiera de la corriente a la que pertenecía. Exactamente. Entonces, eso hace que reduzca las perspectivas y posibilidades y le relegue de tal manera como se lo hizo ahora en la actualidad. Me parece que quedó quinta o sexta en el proceso electoral. Ahora, y también vamos a los políticos que les había mencionado yo. Jorge Martínez, gran perdedor. Gustavo Pareja, otro de los grandes, pudo haberse retirado Gustavo Pareja, creo que con su victoria y con su alcaldía de Otavalo, prefirió candidatizarse a la asamblea, perdió, ha vuelto a intentarlo a la prefectura, volvió a perder. Jorge Martínez y su partido Muévete Imbabura realmente se potenció como una de las grandes posibilidades. Algún momento yo hablé como analista y les decía que el partido 62 es un partido prácticamente que se lo prestó para todos estos candidatos. A la final no consiguen, excepto una concejal en Ibarra, porque ni siquiera logró entrar ni Caviedes ni Garrido, el dueño del partido. Recuerde que Garrido es el que fundó ese partido político en San Antonio y ni siquiera entró él. Entonces, no... Juan Arias, si bien es cierto, pudo escalar un poco en la lista de alcaldes. A la final lo que cuentan, Fausto, son los resultados. Y Muévete Imbabura lo que ha conseguido es una concejal, Belén Jauregui. Mire, yo en el tema de Muévete Imbabura he señalado de que Jorge Martínez tiene dificultades, limitaciones, sobre todo en el acercamiento con la población y la gente. La gente conoció su administración, él fue alcalde por el arrastre de Alianza País, no fue alcalde por Jorge Martínez, en eso debemos de estar muy claros. Y él perdió la reelección precisamente porque ya no estaba Correa cobijándole en su momento. Entonces yo creo que ahora fue, digamos, un tiro al aire que se dio sobre todo a nivel provincial, porque Martínez quizá haya tenido esa votación que ahora la tiene y que es fundamentalmente de la ciudad de Ibarra. Ahora, claro, él quiso o pretendió articularse a Gabriela Jaramillo con una perspectiva importante o interesante en Otavalo, pero que no le dio resultado, con Caviedes en Urcuquí, que también se hablaba de ello, con Óscar Narváez también en Pimampiro, con quien hizo un acuerdo, ¿no es cierto?, electoral, y yo dije tal vez en el camino va a ser un acuerdo de alianzas en Cotacachi o en Antonio Ante, pero no lo hizo, y entonces evidentemente para mí es un perdedor, claro, un perdedor, y también tiene un voto castigo, porque la población lo que le dijo es: vea, señor, usted ya ha estado en la alcaldía, ¿no es cierto?, no hizo esto, pero también estuvo
participando en las Emplades, estuvo de gerente de Yachay, ¿no es cierto? Ha estado en el norte, es decir, ahora ya no, ya váyase como y se como fue dicen, llevando por delante también a Gabriela Jaramillo, ¿no? Váyase a trabajar a la gerencia a la empresa eléctrica de Quito, que es en donde ha pasado siempre o la mayor parte de ocasiones. Ahora, el tema de Gustavo Pareja, como usted dice, yo creo que Gustavo es una figura. Por es supuesto. una figura que tiene un cimentado un reconocimiento, pero ya para desarrollar una candidatura en función de alcanzar un triunfo, yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque también hay un cambio generacional y la gente que votaba por Gustavo Pareja ya ha pasado a los adultos y tercera edad. Lastimosamente los políticos no son lo suficiente maduros como para aceptar que pasó ya su momento y que ya es tiempo de dar paso a nuevos cuadros, nuevas generaciones. Cuando Gustavo Pareja ha sido, creo que, un político respetable, reconocido, ha sido 3 veces, me parece, o 4 veces prefecto de la provincia de Imbabura, ha sido alcalde de Otavalo. El intentar nuevamente ser asambleísta y ser ahora prefecto no ha hecho nada más que darle una despedida muy, muy triste. Es que solo el simple hecho de haber analizado su participación como candidato asambleísta ya debía determinar decir hasta aquí. Sí. Ya no tengo el respaldo general. A veces de la hay población. esos grupos, pero que le empujan al político, ¿no? A veces hay esos grupos que le empujan al político. Fausto, usted sí puede, yo creo que sí llega, pero por mis intereses. Y le hago inscribirse en una lid electoral de la que estoy seguro que va a salir mal parado. Es que a veces el ego también de las personas invisibiliza o no permite visibilizar adecuadamente realidades. Yo creo que eso cuando se va a participar en un proceso electoral, creo que es necesario analizar las condiciones del candidato y la posibilidad u opción que se tiene. Caso contrario, sería mejor, ¿no es cierto?, articularse, unirse, apoyar a otras fuerzas, a otros elementos en función de las propuestas o proyectos que se tengan para el desarrollo del territorio, sea la parroquia, sea el cantón o sea la provincia. Fausto, yo quiero agradecerle por estos minutos, nos hemos extendido, pero fíjese que también nos falta todavía hablar de la consulta popular, así que le invitaré nuevamente para hablar de también, que es un tema muy, pero muy importante, que tiene otra connotación. Gracias, Fausto, muy amable. Un gusto saludarles.